Hola, bienvenidos a una nueva edición de Las Hojas Contadas. Hoy vamos a hablar de un hombre de dos mundos, José María de Pando, quien nació en Lima en 1787 y, muy joven, fue enviado por su familia a Europa para iniciar su formación académica. En el libro La monarquía sin corona, publicado por el Fondo Editorial del Congreso, el compilador Fernán Altuve hace un estudio detallado de cómo este destacado diplomático consiguió ocupar los más altos cargos tanto de la monarquía española como en el Perú de inicios de su independencia. José María de Pando fue enviado por sus padres para recibir una educación en Europa cuando tenía 7 años. Ahí fue cuidado por unos tíos, fue al Seminario de Nobles de Madrid, que era la institución educativa más importante que existía para personas de América y de España. Y cuando tuvo 15 años, sus cualidades y su capacidad ya en ese momento hicieron que fuera designado para una misión como tercer secretario en la Embajada de España, primero en Toscana y después al Vaticano, donde estuvo hasta 1811, o sea, prácticamente estuvo una década en sus labores de diplomático, formándose como novicio de la diplomacia en Italia. Toda esta experiencia, este conocimiento de esta, digamos, universidad diplomática que es el Vaticano y ante todas las cortes europeas que tenían representación, hace que vaya él trasladándose por Holanda, Francia y Portugal, hasta que en determinada coyuntura se necesita que sea ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Español, digamos, un funcionario de carrera, no un político como lo había estado haciendo hasta ese momento, y deciden que el profesional, por muy joven que sea, más capacitado en toda la Cancillería española para asumir ese alto puesto, sea el limeño José María de Pando. Tendría 39, 40 años. Y uno ve, curiosamente, en ese momento, los limeños estaban en los lugares y en los puestos más importantes del entorno del rey Fernando VII. Por ejemplo, en 1814, unos pocos años antes, 9 años antes, el duque de San Carlos, limeño, también había sido ministro de Relaciones Exteriores y en ese momento estaba de embajador del Imperio Español en Madrid y era uno de los amigos más cercanos del rey. Don Blas de Ostolaza, que fue diputado a las Cortes de Cádiz, era trujillano, no limeño, pero era trujillano, era el confesor del hermano del rey y era el capellán del rey. Y si usted va viendo un conjunto de lugares más, va viendo que había limeños o españoles que habían estado en Lima. Por ejemplo, el ministro de Hacienda de ese gabinete donde estuvo Pando era Ferrer, que había sido un empresario, un comerciante español, pero que había vivido y se había casado en Lima. Digamos, mexicanos y limeños, peruanos, estaban en la cúspide de la interrelación del Imperio Español, ¿no? Su postura política le granjeó algunos enemigos, entre ellos el primer ministro español, José María Calatrava, quien deseaba derrocar la figura del rey. Ante esto, de Pando prefiere renunciar y decide regresar al Perú, donde le esperaba un panorama bastante complicado para él. Sin embargo, un encuentro en el pasado con un jovencísimo Simón Bolívar habría de cambiar su destino para siempre. Con Fernando VII empieza a aparecer la monarquía parlamentaria y entonces junto con el Parlamento aparece un gabinete que depende del Parlamento y el rey no lo quiere aceptar, tiene un conjunto de conflictos y hay momentos en los cuales hay una figura muy importante que es el primer ministro Calatrava, que tiene una relación muy conflictiva con el rey. En ese gabinete está Pando y Pando trata de ser un conciliador, es decir, aceptar la monarquía parlamentaria como una innovación, pero defender la ubicación del rey. Y lo que ocurre generalmente en estos casos es que uno queda mal con todos. Y entonces Pando quedó mal con el rey y mal con Calatrava. Trató de ser buen componedor y de redentor salió crucificado. Cuando el primer ministro Calatrava trata en cierta manera de destituir a Fernando VII o declararlo limitado, incapaz para que no sea un obstáculo a sus intereses, la renuncia de Pando
no permite que él siga con esa situación y Pando decide exiliarse. Y su exilio es regresar a la tierra de sus padres, donde tiene a sus hermanas y donde en cierta manera desea encontrar un poco de paz y tranquilidad en este exilio americano donde piensa que ya su vida política ha terminado, ¿no? Él llega y Lima está ocupada por los realistas. La sierra está antes de la batalla de Junín y Ayacucho, es decir, Bolívar domina casi todo el norte del Perú y el sur y Lima están bajo control de las fuerzas virreinales. Él en cierta manera está mal visto porque es un ministro caído, un ministro exiliado. Tiene la suerte de que el esposo de su hermana era un altísimo noble de la ciudad de Lima, muy vinculado a los realistas, murió en el Real Felipe como gobernador de Lima y en cierta manera aplaca toda esta energía contra él, aunque sufre en cierta manera arrestos domiciliarios, etc. Y en ese momento se produce una cosa casi inexplicable, que parece de una suerte y que llama la atención de todo el mundo, y es que estando el prisionero, siendo un prisionero de poco valor, porque no era una gran figura, sino un hombre exiliado, el capitán de la flota británica le pide a Rodil, que estaba en control de la ciudad, que por favor le permitan darle libertad a este prisionero porque lo quiere recibir Simón Bolívar. De los momentos importantes de la vida de Bolívar hay uno central, que es cuando Bolívar, antes de que se encamine la independencia en 1805, viaja a Roma. Él acababa de enviudar, estaba bajo un profundo pesar y viaja a Roma con su maestro, que es Simón Rodríguez, y en este viaje de dispersión, de tratar de levantar el ánimo, llega a la ciudad de Roma. Y ahí se produce lo que se conoce como el juramento del Monte Sacro, es decir, él sube a los Montes Sacros y jura que él va a tener una nueva causa, que ya no es la desdicha matrimonial, sino darle independencia a América. Y claro, eso es uno de los momentos centrales de la vida de Bolívar y que está en sus biografías como un momento importantísimo. Y curiosamente, quien era secretario de la Embajada Española en Roma en ese momento, Bolívar tenía 22 años ya, pero era un viudo, un hombre que era maduro para su época, tiene de acompañante que le muestra la ciudad, que es el que le enseña los monumentos de los latinos, los monumentos de la Edad Media o del Renacimiento, etcétera, a un jovencito criollo hispanoamericano que estaba sirviendo en la Embajada del Vaticano, que se llamaba José María Pando. Entonces resulta que en el momento del exilio de Pando, un antiguo amigo de juventud, que fue Simón Bolívar, lo recuerda y dice, pero si este hombre es inteligente, este es un hombre talentoso, es un hombre con gran capacidad, ¿cómo es posible que se haya en desgracia? Yo lo necesito. Bolívar confiaba plenamente en de Pando. Uno de los rasgos que más admiraba de él era la fortaleza de sus convicciones y la sinceridad de sus consejos, los cuales atendía la mayoría de las veces, y que lo llevó a asignarle importantes cargos dentro de su gobierno. De Pando creía en ese momento que lo mejor para el Perú era otorgarle un poder absoluto al Libertador, pero claro, con algunas reformas que fueran instaurando poco a poco la democracia en nuestro país. Una especie de monarquía sin corona. Yo creo que él se sentía obligado con Bolívar. Sentía que su vida él había vuelto a la vida gracias a Bolívar y le tenía una gran admiración, un gran respeto, y entonces quien lo termina convenciendo y él se termina convirtiendo en un abanderado de la causa bolivariana en el Perú. Se convierte en el gran ministro bolivariano, ¿no? Pando, que había creído en la monarquía constitucional, trata de hacer su último intento a favor de la monarquía. Hay una carta de Bolívar donde Bolívar le dice al vicepresidente Santander de Colombia: Pando me dice que me proclame emperador. O sea, él seguía haciendo su intento porque la monarquía fuese la fórmula para el Perú. Pero cuando se da cuenta que Bolívar no va a dar ese paso, entonces él dice, bueno, que no haya una monarquía de nombre, pero que sí haya una monarquía de hechos. Es lo que yo he denominado en el libro la monarquía sin corona. Es decir, no importa que no se llame una monarquía,
pero que la presidencia sea un poder central, sea un poder grande, sólido, porque lo que hay que evitar es la anarquía. La caída de Bolívar significó también la pérdida del poder de Pando, lo cual lo obligó a mirar nuevamente hacia Europa y decide regresar a España, donde al principio le reconocen todos los cargos que tuvo durante el reinado de Fernando VII. Sin embargo, la aparición de un viejo enemigo cambiaría todo ese panorama. Bueno, Pando tiene dos caídas en desgracia. Una es con la caída de Bolívar. La caída de Bolívar está destinada... Bolívar ya se había retirado del Perú, pero en el fondo quien se queda es Pando. Y la caída del régimen bolivariano es la caída de Pando, ¿no? Pero en cierta manera es breve, porque dura de 1827, enero, hasta enero del 29, que Gamarra llega al poder. Y lo hace ministro primero de Relaciones Exteriores y después de Hacienda. Fue presidente de la Cámara de Diputados, por eso hay un retrato de él en los pasos perdidos de la Cámara Baja, y obviamente fue una figura enormemente importante en todos esos debates. A raíz de la elección del presidente Orbegoso, en 1833-34, en enero, el candidato que el Congreso no elige, que era Pedro Bermúdez, que había sido víctima de una treta porque le habían dicho que lo iban a elegir y el día que de la elección no lo eligieron, y que era el jefe del ejército, pues decide dar un golpe revolucionario y entonces se produce una guerra civil. En esa guerra civil hay dos bandos, el bando de los liberales con Orbegoso y el bando de los conservadores con Bermúdez. Pando está en el bando de Bermúdez junto con el gran discípulo joven que él tiene en el Perú, que es Felipe Pardo y Aliaga. Al caer y al perder esa guerra civil, ese bando, Pando decide regresar a Europa. Él regresa a Europa, ya hay una amnistía para todo. Ha muerto Fernando VII, Fernando VII murió en 1833, o sea que cuando él regresa ya hay una amnistía, él es reincorporado a todos sus cargos y sus pensiones, y va a ser miembro honorario del Consejo de Estado porque había sido ministro, y como miembro honorario del Consejo de Estado pues tiene una buena situación y se dedica a escribir. Él escribe prácticamente un gran libro que está ahí reunido sobre pensamientos de moral y política, es un texto filosófico que es bastante voluminoso, y lo publica en 1837, ahí vuelve a aparecer la figura de Calatrava, que vuelve a ser ministro, lo desplaza del Consejo de Estado por un año más o menos, él se queja, le manda una queja, y al final de cuentas la caída de Calatrava hace que sus amigos, sus aliados y los que lo reconocen lo restituyen. Y él muere 3 años después. Relativamente joven, Pando tiene 53 años cuando muere en 1840, ¿no? José María de Pando fue un brillante diplomático, quien además cultivaba las artes y no dudaba en organizar reuniones para compartir su afición por la música y la literatura. Estos cónclaves se llegaron a conocer como la Tertulia Pando. Su figura trascendió fronteras y recibió reconocimiento de todos los sectores. Recuerde que usted puede encontrar este y otros libros editados por el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Jirón Guayaga 364, Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Las Hojas Contadas. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces, sigamos leyendo.